Hermanos, Dios les bendiga en este día. Me da gusto saludarles una vez más y compartir con ustedes la palabra para este próximo domingo. Agradecemos a Dios que ha sido bueno con nosotros, con la iglesia Centro Cristiano Betel, y nos ha guardado, nos ha sustentado. Y gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros y estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Ya es el último domingo de mayo. Se han ido los meses y seguimos compartiendo la palabra por este medio, y necesitamos creer que aunque no nos estamos reuniendo, podemos estar juntos en el Espíritu. Es difícil a veces de hacerlo de esta manera, pero debemos creer que podemos estar en el Espíritu, en una misma intención, una misma búsqueda del Dios que tenemos. Y bueno, mientras no cambien las cosas, seguiremos comunicando la palabra de Dios por este medio, hermano. Hoy quiero comenzar una serie de predicaciones, de enseñanzas. Lógicamente solamente va a ser cuando me corresponda, el Señor me dé el privilegio de compartir la palabra. Lo vamos a ir haciendo así. Cada que yo me toque compartir a mí la palabra de Dios, voy a ir avanzando en un tema. El tema es el Evangelio de Jesucristo. Como dice 1 Timoteo 1:11, el glorioso evangelio del Dios bendito. En este tiempo que hemos estado sin congregarnos, ha habido oportunidad para escudriñar, para estudiar algunas cosas, y me he dado cuenta, hermano, que una parte que descuidamos de enseñar a la iglesia, a los nuevos convertidos, es el evangelio de Jesucristo. No toda la Biblia es el evangelio es un mensaje muy específico, que es el mensaje de Jesucristo, que es muy específico el mensaje, el evangelio de Jesucristo, el glorioso evangelio. Me gusta cómo lo dice 1 Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Es un evangelio glorioso, es un evangelio de poder, es un evangelio de salvación, es un evangelio que transforma, es un evangelio maravilloso y glorioso. Es el mayor regalo que hemos recibido, el evangelio eterno, dice Apocalipsis, y es el mayor regalo que la humanidad, que los hombres hemos recibido, es el evangelio de salvación, el evangelio de poder y el evangelio que nos puede transformar. De ese tema quiero hablar, y hoy voy a comenzar, hermano. Ya voy para 40 años de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Ya voy para 40 años de haber recibido a Jesús en mi corazón. Ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida, y el único evento que transformó y cambió mi vida, mi pensamiento, mi ser entero, fue haberme encontrado con Jesucristo, haberlo recibido en mi corazón, y a partir de ese día comenzó una transformación, y ha sido una aventura y una maravilla caminar con el Señor Jesucristo y en su palabra. Y ya voy para 40 años de haber aceptado a Cristo en mi corazón, y yo creo que un poco más de 30 años de estar predicando la palabra de Dios. Pero al estar estudiando en este tiempo, hermano, me he dado cuenta que hemos predicado muchos mensajes, muchos temas, muchas doctrinas, pero creo que dejamos de hablar y de enseñar algo que nos puede mantener en la pasión, en vida, que nos puede mantener con anhelo de más, que nos puede mantener con un amor a Dios. Es entender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Jesús hizo puede darnos vida y puede seguirnos transformando. Las demás doctrinas son importantes, todo está en la palabra de Dios, pero creo que descuidamos un poco el evangelio de Jesucristo. Y hoy quiero comenzar con una serie, hermano, de mensajes que vamos a ir avanzando en la medida que me corresponda compartir la palabra. Pues lo vamos a ir enlazando, hermano. Lo vamos a ir enlazando. Me he dado cuenta que la falta en los cristianos, la falta de transformación, el poder vivir la vida cristiana, que no se ha podido muchas veces en algunas vidas, la falta de compromiso, de santidad, de transformación en las vidas, y me siento culpable, creo que fue por no haberles enseñado correctamente el evangelio de Jesucristo, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio no solamente es que Jesús murió, resucitó y nos dio vida, sino que es algo que yo he estado estudiando, y algunos comentaristas dicen que no alcanzarían varias vidas para alcanzar a comprender o a entender lo glorioso, lo extenso, lo maravilloso
la gran revelación que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces lo hemos minimizado a decir, pues Jesús nació, murió, resucitó por nosotros, nos salvó. Pero cada evento desde que Jesús nació y desde antes, desde la buena voluntad de Dios para enviar a su Hijo, hasta que Él fue levantado y glorificado, hay una infinidad de temas interminables de escudriñar. Y hoy quiero comenzar, hermano, esta serie de mensajes. Quiero decirte, hermano, que si tú has tenido una lucha por vivir la vida cristiana y no lo has logrado, es una lucha frustrante porque no puedes lograr vivir la vida cristiana, no puedes llegar a una transformación que la Biblia nos lleva el Evangelio nos lleva a ser transformados y cambiados. Y si tu vida ha sido una lucha constante porque no has podido vivir la vida cristiana, quiero decirte que a lo mejor no has conocido bien el Evangelio de Jesucristo. Inclusive puede ser que no seas salvo. Es por eso que hoy estoy muy con una carga en mi corazón de compartir el Evangelio. Leyendo algunos libros me doy cuenta que algunos hermanos y comentaristas dicen que las iglesias a veces están llenas de gente que no ha conocido el Evangelio, que llegaron, hicieron una oración de aquí para afuera y nunca conocieron verdaderamente el Evangelio de Jesucristo y quizá no sean salvos. Quizá tengan muchos años congregándose sin una transformación en su vida, sin poder vivir la vida cristiana. Ha sido una lucha frustrante por no poder hacer lo que la palabra dice, porque a lo mejor no han conocido el Evangelio de salvación como debe de conocerse. Y eso ha puesto una carga en mi corazón. Y yo quiero de verdad que nos aseguremos de que todos los que nos congregamos en el Centro Cristiano Betel tengamos la seguridad de la salvación, de haber conocido el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. No a plenitud, nunca alcanzaremos a conocerlo de esa manera, porque es eterno y es infinito el Evangelio de Jesucristo, pero sí que hayamos recibido el Evangelio completo, el Evangelio, la doctrina, el mensaje del Evangelio lo hayamos comprendido y recibido en nuestros corazones y que haya una seguridad de la salvación. Como un hermano decía hace poco, nuestro apóstol decía que nos aseguráramos de estar enviando a los cristianos al cielo. Y de verdad que es necesario en este tiempo hacer eso. Y al estar estudiando y escudriñando, el Señor puso carga en mi corazón. Inclusive me siento responsable y con cierta carga o culpable, por así decirlo, porque con tantos años predicando la palabra de Dios, quizá descuidamos, o no quizá, descuidamos el compartir el Evangelio de Jesucristo. Y quiero decirte, hermano, que cuando redescubrimos el Evangelio, cuando volvemos a retomarlo y nos sigue siendo revelado más, nuestra alabanza cambia. Quiero decirte que al estar escudriñando un domingo de estos pasados que tuvimos nuestro devocional aquí en casa y habiendo entendido la justificación y lo que Jesús hizo por nosotros y todos los regalos que hay en el Evangelio, el siguiente domingo, hermano, después de haber estudiado eso, fue un domingo con una alabanza muy especial. Aquí en casa estudiamos eso un jueves antes y entendimos lo que Jesús hizo. Y el siguiente domingo que nos reunimos para adorar a Dios fue una exaltación gloriosa al Cordero de Dios por todo lo que Él ha hecho. Y quiero decirte que si tú no estás seguro de tu salvación o de haber recibido el Evangelio completo, te invito a que sigas esta serie de mensajes y que te asegurarán la salvación. Si los entiendes, podrás asegurar tu salvación y una transformación en esta tierra y un gozo y una alegría y una pasión y un amor por Jesucristo. Pero que si ya tienes la seguridad de la salvación y seguimos escudriñando el Evangelio y minando el Evangelio, sacando más revelación de ahí, aunque ya somos salvos y tenemos la seguridad de la salvación, el hacerlo nos llevará a una alabanza más gloriosa a ese Jesús que hizo tantas cosas por nosotros, nos llevará a un amor, a una entrega y a un servicio mayor, entendiendo más lo que Él ha hecho por nosotros. Así de que si no estás seguro de tu salvación, esas enseñanzas te van a hacer mucho bien, y si las sigues y recibes en tu corazón la revelación, vas a asegurar tu salvación, vas a asegurar la vida eterna y una transformación en esa tierra. Y si ya tienes la vida eterna, si ya estás seguro de la salvación, vas a recibir un avivamiento y un nuevo amor y una pasión por Jesús y un nuevo deseo de alabar y de exaltar su nombre.
me he encontrado con hermanos, aún hermanos en Cristo, que dicen, yo en el culto llego después de que pasó la alabanza, porque no me gusta. Y ¿sabes qué, hermano? Habla de que quizá no sea salva esa persona. Quizá no ha recibido la revelación del Evangelio de Jesucristo. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú entiendes lo que Jesús hizo y la obra redentora completa de Jesucristo, tú no puedes decir, no me gusta la alabanza. Tú no puedes decir, no me gusta el tiempo de alabanza o de adoración. Cuando alguien dice esas palabras, es que no ha entendido el mensaje de Jesús. No ha entendido la obra tan grande y sacrificial que Jesús hizo y que es digno de alabar y de exaltar, no por una hora, sino por muchísimo tiempo más. Sé que a veces solamente cantamos o a veces solamente centramos todo en nosotros, la alabanza, el tiempo de alabanza. Eso ha sido un error también. Pero cuando entendemos verdaderamente la obra redentora de Jesucristo, nunca diremos, no me gusta la alabanza, no me gusta alabar a Dios. Cuando entendamos ese mensaje tan específico del Evangelio de Jesucristo, diremos, quiero llegar a los tiempos de alabanza, no me puedo perder el tiempo de alabanza y adoración a Dios, porque es una respuesta a lo que Jesucristo hizo por mí. Es una respuesta natural, es una respuesta no obligada, pero sí necesaria de mí, de agradecer a Dios, a Jesucristo, al Cordero de Dios, lo que hizo por mí. Y ahí cuando alguien dice no me gusta la alabanza, no me gusta ese tiempo, te das cuenta de que no conoce la obra redentora de Jesús, no conoce lo que Jesús hizo en verdad por él, y solamente vivimos una religión, a veces sin salvación. Hoy de verdad, hermano, este mensaje que vamos a empezar es determinante para nuestra vida eterna y determinante también para nuestra transformación y nuestro amor por Dios y servicio en esta tierra. Entonces, hermano, hablaremos en este mensaje y los subsecuentes hasta que el Señor indique o demos por terminado. Pasaremos por varios temas, hermano, y hoy quiero comenzar con uno. Normalmente empezamos el Evangelio con que Jesús murió, pero yo quiero irme más atrás. Y el mensaje de hoy se llama Buena voluntad para con los hombres. Antes de que Jesús naciera en esta tierra, antes de que Jesús muriera en esta tierra, antes de que Jesús padeciera o resucitara, hubo una buena voluntad de Dios para con los hombres. Y de eso quiero hablarte el día de hoy, hermano. De eso quiero hablarte el día de hoy. Y me voy a basar en Lucas capítulo 2. Es un versículo que leemos normalmente cada diciembre, que se lee cuando se celebra Navidad. Pero hoy he entendido que no solamente es un mensaje para esos días, es un mensaje para cada día de nuestra vida. Quiero leerte Lucas capítulo 2 y habla del nacimiento de Jesús, pero me voy a enfocar en la buena voluntad que Dios tuvo para enviar a su Hijo. Ahí quiero comenzar, desde ahí quiero que ahí empiece el Evangelio, desde la buena voluntad de Dios que tuvo para enviar a su Hijo Jesucristo. Dice Lucas capítulo 2, versículo 8, está hablando del nacimiento de Jesús y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor aquellos pastores. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Las buenas nuevas de gran gozo es el Evangelio. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, hermano, después de ese anuncio, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El nacimiento de Jesús, el anuncio del nacimiento de Jesús, hermano, que iba a nacer en un pesebre y que estos ángeles lo anunciaban a los pastores, fue acompañado de algo, hermano. Se aparecieron ahí, dice la palabra de Dios que se aparecieron ahí una multitud de las huestes celestiales en ese momento que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas.
Esos seres celestiales, esas huestes celestiales se aparecieron y decían, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas, decían ellos. Que sea dada gloria a Dios ahí en lo alto. Que sea dada gloria a Dios, decían ellos. Gloria a Dios en las alturas. Eso en las alturas, gloria a Dios. Y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Ese evento, el nacimiento de Jesús, hablaba de la buena voluntad de Dios para con la humanidad. Hablaba de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Hablaba de la buena voluntad de Dios para ti y para mí. Que Jesús iba a nacer. Que iba a nacer un Salvador. Esas eran las nuevas de gran gozo. De gran gozo, hermano, que iba a nacer un Salvador. Y eso, que naciera un Salvador en esta tierra, hablaba de la buena voluntad de Dios para con los hombres. La buena voluntad de Dios para con los hombres. No estaba obligado el Padre a enviar a su Hijo. No estaba obligado el Padre a trazar un nuevo plan para nosotros. Lo hizo por puro amor y para mostrar su buena voluntad para con los hombres. Y por eso hoy este versículo no es para leerse en Navidad solamente. Este versículo es para que cada día digamos, Dios, esos ángeles, esas huestes celestiales dijeron, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad de Dios para con los hombres. Estas palabras me están diciendo, cada día me recordarán, te deben de recordar cada día, que no merecíamos nada, que no estaba el Padre obligado a nada. Sin embargo, en su buena voluntad envió a su Hijo, tomando forma de carne, lo envió a esta tierra y nació en esta tierra, en escasez, en un pesebre, dice la palabra de Dios. Ahí se mostró la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y tú y yo tenemos que recordar cada día y amar a Dios por eso y tener gratitud para con Él, porque sin la obligación o el deber de hacerlo, Él trazó un plan de salvación para nosotros y en su buena voluntad envió a su Hijo Jesucristo. Ahí empieza el Evangelio, hermano, en que Él tuvo la buena voluntad para enviar a Jesucristo, hermano, a morir, a nacer primeramente a esta tierra. Vamos a ir por partes, a nacer primeramente a esta tierra. Pero antes de que naciera, hubo la buena voluntad del Padre. Y esa multitud de huestes celestiales alababan a Dios y decían, por este evento, gloria a Dios en las alturas. Porque ha nacido un Salvador, gloria a Dios en las alturas. Paz en la tierra. Y dice, buena voluntad para con los hombres. Algunas versiones dicen a los hombres de buena voluntad. No hay hombres de buena voluntad, no hay justo ni a un uno, no hay bueno ni a un uno. Pero sí hubo una buena voluntad de Dios para con nosotros, para con la humanidad, al enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Desde la caída del hombre, en Génesis, lo narra, los hombres la humanidad estaba sin esperanza, sin oportunidad, sin posibilidades de cumplir con una ley que había sido dada por Dios, pero que era imposible de cumplir por la debilidad de la carne del hombre. Había una ley que si hacías lo que decía la ley, serías salvo. No había hombre alguno que pudiera cumplir con esa ley. Era imposible ser salvo por esa ley, porque por nuestra debilidad como hombres que tenemos, no podíamos cumplir con todos los mandamientos de la ley. Por eso Jesús, el Padre, tuvo la buena voluntad de trazar otro plan de salvación para nosotros, que ahora fue por gracia. La ley decía, el que haga estas cosas vivirá. La gracia dice, el que crea estas cosas vivirá. Hoy es por fe, hoy es por creer. Pero ¿sabes qué? Todo esto habla de la buena voluntad de Dios. Estábamos condenados, estábamos muertos en delitos sin pecados, estábamos alejados, lejos de Dios, enemistados de Dios, distanciados de Dios desde la caída del hombre. Y era imposible cumplir la ley para ser salvo, para tener vida. Pero ahí es donde tenemos que agradecer a Dios, decir, Señor, gracias, porque si no hubieras enviado a tu Hijo Jesucristo, hubiéramos quedado en esa ley y hubiéramos muerto eternamente por el pecado. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne no podía cumplir la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3.
Era imposible, hermano, que tú y yo cumpliéramos la ley. Era imposible que fuéramos salvos. Pero gloria a Dios, como dijeron los jueces celestiales, gloria a Dios porque el Señor planeó que Jesucristo viniera a este mundo, como dice ahí. Era imposible por la ley, pero Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, vino a nacer a esta tierra en carne, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesucristo terminó con el pecado, Jesucristo acabó con el pecado, Jesucristo pagó por el pecado para que tú y yo fuésemos salvos. Pero todo esto fue por la buena voluntad de Dios para con nosotros. No nos cansemos de decirle a Dios, gracias por tu buena voluntad, porque bien pudiste no enviar al Hijo, bien pudiste no haber enviado al Hijo, pero la buena voluntad de Dios para con los hombres. Dice en Génesis 6, cuando él habla de la maldad del hombre, que la intención, el designio de los pensamientos del hombre era de continuo hacer el mal, y le dolió a Dios en su corazón. Él había creado, Él nos creó, hermano. Y al Dios que le habíamos fallado, Él creó un plan de salvación para nosotros. Entonces, gracias a Dios por la buena voluntad de Dios, gracias a Dios por la buena voluntad, por su buena voluntad de enviar a su Hijo. Como dice Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios había trazado un plan de salvación para nosotros. De verdad, hermano, yo estoy agradecido a Dios por mi salvación, pero al entender la buena voluntad que Dios tuvo para hacer esto, agradezco más a Dios por esa buena voluntad. Como cuando alguien te hace un favor sin que te lo deba, estás tan agradecido con Él porque sin que tuviera que hacerlo, te ayudó. Y entonces hay un agradecimiento a ti porque es, mira, tú que ni tenías que ayudarme, me ayudaste y te agradezco tanto. Así es lo mismo con Dios. No tenía que hacerlo, no tenía que enviar a su Hijo, no tenía que sacrificar a su Hijo, pero tuvo la buena voluntad. Y cuando nació en esta tierra, las huestes celestiales dijeron, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en esas alturas donde está Dios, y en la tierra paz, porque se ha manifestado con el nacimiento de Jesús la buena voluntad de Dios para con la humanidad. Dice otro versículo que en Isaías se cumplió cuando Jesús nació, y es el Evangelio es el regalo más maravilloso que tenemos. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Vino a nacer por la buena voluntad de Dios. Vino a esta tierra por la buena voluntad. ¿Y quién era? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y como ya lo vimos en la justificación ahí en Romanos 5, quizá alguno atreviera a hacer algo por el bueno. Quizá uno se atreviera a dar su vida por el justo, por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién daría a su Hijo? Nadie. Quizá por el bueno, pero ¿quién daría a su Hijo por la humanidad perdida? Ahí estuvo la buena voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos que agradecer y agradecer y agradecer al Padre por la buena voluntad de desprenderse de su Hijo y enviarlo a padecer a esta tierra, despojarlo de la gloria que tenía. Esa fue una humillación. Y la segunda humillación fue haber muerto en una cruz. Esa fue todavía otra humillación. Y todo eso fue por la buena voluntad del Padre de salvar a la humanidad. Nos fue dado un niño, porque un niño nos es nacido en esta tierra. Hijo nos es dado, el Hijo de Dios nos fue dado a nosotros. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Mira quién se sacrificó, mira quién vino a esta tierra a sufrir. Alguien que era admirable, consejero, Dios fuerte. El Verbo se hizo carne, ahorita lo vamos a ver. Dios fuerte, Padre eterno. Ese Jesús era el mismo. Cuando a Jesús le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dijo, Felipe, hace tiempo que estoy con ustedes, y tú dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre se hizo carne por la buena voluntad de salvar a la humanidad, y tenemos que estar tan agradecidos por esa buena voluntad de Dios, que no tenía que hacerlo, pero se desprendió de su Hijo para que vinieran a ser. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice la palabra de Dios.
se había cumplido la profecía de Isaías en ese nacimiento y en esa buena voluntad de Dios para con nosotros. También se había mostrado el amor de Dios para con nosotros en un versículo tan conocido por todo el pueblo cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó que ha dado a su Hijo unigénito. La buena voluntad de Dios, por la buena voluntad de Dios que tuvo para la humanidad, dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque de tal manera nos amó. Y estos versículos tan conocidos y tan repetidos por nosotros tienen que cobrar una nueva vida, una nueva revelación, porque hablan de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No hubiera habido esa buena voluntad de Dios si no nos hubiera amado tanto. Todo lo que estamos leyendo y la buena voluntad fue por el grande amor que Dios tiene para con la humanidad, para con nosotros, para con los perdidos. Dice que Él no vino a los justos, sino a los pecadores. Y dio a su Hijo unigénito, el único Hijo, al Hijo unigénito, lo dio en su buena voluntad. Cada que decimos algo de estas cosas, tiene que crecer en nuestro corazón la gratitud a Dios. La gratitud a Dios por el plan de salvación que Dios trazó en la buena voluntad que Él tuvo y que los huestes celestiales lo dijeron en ese momento. Gloria a Dios estaban diciendo ellos en las alturas, porque se ha manifestado la buena voluntad de Dios para con los hombres en el nacimiento de Jesucristo. Se mostró el amor de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios se manifestó dando a su Hijo, amándonos, dándonos un hijo como un niño nos es nacido, para que todo aquel, esa buena voluntad se manifestó, se mostró con un propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. De verdad, hermano, desde que leí Lucas y que dice, gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los hombres, tiene que llenarse más nuestro corazón de gratitud por esa buena voluntad, por ese amor de Dios, disposición, buena voluntad de darnos a su Hijo, de entregarlo, de enviarlo en escasez. Y Juan 3:16 lo dice, con un propósito lo hizo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que crezca en ti y en mí la gratitud, la devoción, la entrega a nuestro Señor, a Dios, al Señor Jesucristo, por la buena voluntad que el Padre tuvo en enviar a su Hijo. Juan 1:14, también muy conocido por todo el pueblo cristiano, dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo, Dios, fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús vino a nacer, ahí lo narra Lucas capítulo 2, cómo nació en esta tierra. Vino a nacer, se hizo carne el Padre, Dios Padre, se hizo carne Dios, y vino y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios, y vimos su gloria. Maravillas hizo el Señor aquí en este lugar, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesús está la gracia y en Jesús está la verdad. Ahí mismo dice en Juan que la ley por medio de Moisés vino, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Por el nacimiento de Jesucristo, por la buena voluntad de Dios, vino la gracia, vino la salvación, vino el perdón. En Jesús naciendo en esta tierra, hubo una buena voluntad de Dios para con nosotros, hermano. Y el último versículo que quiero leerte es 1 Timoteo 3:16. El 1 Timoteo 3:14, desde el 16 solamente, 3:16, habla del misterio de la piedad. ¿Y qué piedad tuvo Dios para con la humanidad? ¿Qué piedad o qué buena voluntad o qué compasión o qué misericordia tuvo para con nosotros al planear que su Hijo viniera a nacer en esta tierra en forma de carne para salvar a la humanidad? ¿Qué piedad tuvo? Y el misterio de la piedad
se describe ahí en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es algo maravilloso, glorioso, grande. Es un misterio. La piedad que Dios tuvo para con la humanidad, la buena voluntad que Dios tuvo, es glorioso y maravilloso. ¿Y cómo se manifestó la piedad o la buena voluntad de Dios para con los hombres? Aquí no lo dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está la piedad. Ahí está la buena voluntad. Ahí está la misericordia de Dios para con la humanidad y que nos debe de llenar de gratitud a Dios. Gracias por la piedad, Señor, que tuviste para con la humanidad, por la buena voluntad que dice ahí en Lucas 2 para con los hombres, para con la humanidad. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios tenemos que decir nosotros por esa buena voluntad y por esa piedad. ¿Cómo se manifestó la piedad? ¿Cuál es el misterio de la piedad? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí comienza el misterio de la piedad. Y sigue describiéndolo, vamos a seguir viendo esto más adelante. Pero me quedo hoy con la primera parte. Dios fue manifestado en carne. Jesús nació y es parte del misterio de la piedad. ¿Qué más dice? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahí terminaremos nuestra serie, cuando Él fue recibido en gloria allá arriba y es sacerdote para siempre por nosotros. Ahí terminaremos la explicación del Evangelio. Pero antes hay que pasar por muchas cosas que nos tienen que traer una gratitud, una entrega, una rendición, un caer a los pies de un Dios que tuvo la buena voluntad de enviar a su Hijo Jesucristo. Ahí quiero comenzar con la explicación de lo que es el Evangelio. Esto es parte del Evangelio de Jesucristo. Vino y nació, pero antes hubo una buena voluntad de Dios para que su Hijo naciera. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Lucas dice que Jesús nació en carne, en un pesebre, vino a nacer engendrado virginalmente, sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Vino a nacer en esta tierra porque era parte del misterio de la piedad y de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Tenemos, hermano, estar agradecidos con Dios por su buena voluntad, por su piedad y por su misericordia al enviar a su Hijo a morir a esta tierra, a nacer primeramente para morir por nosotros. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesús no quedó muerto, Jesús resucitó, fue recibido arriba en gloria, se sentó a la diestra de Dios, reina hoy y es sacerdote por nosotros para siempre. Hay muchos temas que ver que son parte del Evangelio, pero hoy comienzo, hermano, con la buena voluntad de Dios que tuvo para con los hombres, y es el título del mensaje, es la frase exacta que viene ahí en Lucas capítulo 2, buena voluntad para con los hombres, hermano, la buena voluntad de Dios para con los hombres. Por eso se expresó el amor de Dios, como Juan 3:16 lo dice. Por eso envió a su Hijo en forma de carne para acabar con el pecado. Por eso un niño nos fue dado, un Dios así, admirable, consejero, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese Jesús nos fue dado, ese ser tan especial nos fue dado para que viniera a sufrir y a padecer por nosotros. Gloria a Dios en las alturas. Tengo que decirlo muchas veces, gloria a Dios, al Padre, por esa buena voluntad, hermano. Y gloria a Dios por esta piedad, porque Dios fue manifestado en carne, según vino a nacer por la buena voluntad de Dios y por la piedad. En 1 Timoteo 3:16. En el original, esta palabra, piedad, se refiere al esquema del Evangelio. Esa palabra piedad, dice la palabra en el original, en el diccionario Strong, dice piedad, te traduce como piedad, pero habla del esquema o el diseño del Evangelio. Esa piedad no es más que el Evangelio, el esquema o el diseño del Evangelio, es lo que es esa piedad. Dios fue manifestado en carne, es lo que Dios mostró su piedad de esa manera. Y cierro, hermano, leyéndote la conclusión que yo puse ahí en el bosquejo que ya envié por ahí desde el día miércoles. El Dios que nos creó, el Dios santo, al que le habíamos fallado, decidió mostrarnos su amor y su buena voluntad
diseñando un maravilloso plan de salvación. Es un misterio y ese va a ser parte de algo, que ese evangelio estuvo escondido, sin revelar por muchas generaciones, como dice la Biblia. Muchas generaciones no escucharon de este evangelio, ahí estuvo como un misterio, planeado por Dios, el evangelio eterno, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, ahí estuvo, pero hubo un día que se manifestó cuando Jesús vino a nacer y fue predicado a los hombres y nos es predicado el día de hoy, se manifestó ese evangelio, era un misterio, por generaciones fue un misterio, pero en la dispensación, en el tiempo de Dios se dio a conocer, vino Jesús a nacer y vino a ser predicado a los gentiles y a nosotros, como dice aquí, predicado a los gentiles. Y ese que era un misterio por muchas generaciones, se abrió para que tú y yo fuésemos salvos por la buena voluntad de Dios de enviar a su Hijo a morir por nosotros. No tenía que hacerlo. Sin embargo, su amor es grande. El amor de Dios es grande, hermano, para ti y para mí, para toda la humanidad, para todo aquel que quiera ser salvo. Aquí comienza el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Un evangelio que estamos redescubriendo en los mensajes, estaremos redescubriendo los mensajes subsecuentes. Yo conozco a Jesús, hermano. Él transformó mi vida. Él cambió mis pensamientos. Él cambió mi manera de vivir. De verdad te lo digo. 19 años tenía yo cuando conocí a mi Señor Jesucristo. Sí lo conozco. Sí tuve un encuentro con Él, si no me hubiera quitado tantas cosas de mi vida, en mi corazón y mi mente. Sí lo conozco. Sí lo recibí en mi corazón. Sí transformó mi vida. Sí dejé tantas cosas. Y mira que yo tenía 19 años solamente. Ni estaba enfermo, ni era adicto a nada, ni estaba perdido. Llevaba una vida normal, hermano. Pero se requería la salvación del Señor. Sí tengo muchos años de conocerle. Sí tengo muchos años de escudriñar la palabra. Sí he tenido un encuentro con Él y momentos especiales con Él. Sí los he tenido por casi 40 años. Pero ahorita que estoy leyendo, por eso digo que redescubramos el Evangelio, el poder del Evangelio, la belleza del Evangelio, lo glorioso del Evangelio, que lo redescubramos escudriñando nuevamente lo que es el Evangelio de Jesucristo. A veces no hemos podido vivir una vida consagrada o transformada porque hemos desconocido el Evangelio. He visto vidas, tristemente, sentadas por muchos años en una banca en la iglesia sin que haya una transformación. Tengo casi 40 años congregando en la misma iglesia y he visto muchos casos, muchas situaciones, muchas personas que han luchado, hermano, por vivir la vida cristiana, pero ha faltado algo. No puedes vivir la vida cristiana si no has tenido un encuentro y entendido en tu corazón el mensaje de salvación y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que Jesús ya pagó por mis pecados, pero ahora que estuve estudiando la justificación y lo prediqué hace 2 domingos, quedé tan agradecido con Dios, porque aunque ya lo sé, recobró en mi corazón algo, que yo era culpable y por el sacrificio de Jesús aparezco como inocente. Y que el Padre me ve como si yo nunca hubiera pecado por la justificación. Y que fui reconciliado y que entré a una gracia. Redescubrí lo que es la justificación. Redescubrí el gran regalo de la justificación. Entendí que alguien tomó mi lugar en la cruz. Ya lo sabía, sí, ya lo sabía. Pero está tomando una nueva frescura esas cosas en mi corazón. Y me siento tan agradecido con Dios por la justificación, porque Él tomó el lugar en la cruz que me tocaba a mí. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y lo sabemos de muchos años, pero quizá nos ha faltado pasión y amor y entrega y consagración porque hemos olvidado tantas cosas que Él hizo por nosotros. Y yo te invito a que en esta serie de mensajes redescubramos el Evangelio, cobre nueva vida en nosotros. Si en este tiempo te das cuenta que no eres salvo o no has tenido un encuentro verdadero con Jesucristo o no hay transformación en tu vida, no hay frutos dignos de arrepentimiento, se ha vuelto una lucha de que no puedo vivir la vida cristiana, quizá hay que regresarse un poco a decir, Señor, verdaderamente
ya soy salvo, verdaderamente conozco tu evangelio, la obra redentora, la obra de justificación, de redención, de expiación, tantas cosas que vamos a ver en adelante, hermano. Yo lo estoy redescubriendo, está cobrando nueva vida en mi corazón. Y como cuando aceptamos a Cristo al principio, me acuerdo, hermano, fue tan glorioso que queríamos compartirlo con todos y era un anhelo que todos lo conocieran como lo habíamos conocido, como yo lo había conocido. Hoy me encuentro en la misma situación. Lo que estoy recibiendo, y parte de mi familia lo está recibiendo también, me gustaría que tú lo recibieras, que tu familia, tus hijos lo recibieran también, todo el pueblo en el Centro Cristiano Betel que nos congregamos, de verdad lo recibiéramos de esa manera, que Dios ha tenido misericordia y gracia. No somos nada especial, no hay nada. Esta palabra, este evangelio está para ti y para mí y todo aquel que el Señor tenga misericordia de él, que el Señor nos ayude a redescubrir. Y yo así le pongo aquí un evangelio que estaremos redescubriendo los mensajes subsecuentes. Estoy seguro que traerá salvación y avivamiento a nuestras vidas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No es un versículo para leerse cada diciembre. Cada día de nuestra vida nos debe recordar la buena voluntad de Dios para con nosotros. Piedad mostrada al enviar a su Hijo a este mundo para salvarnos. Gloria a Dios. Cierro así ese bosquejo que ya envié el día miércoles, hermano. Hermano, yo quiero invitarte a que sigamos escudriñando este evangelio. En lo personal voy a esforzarme por prepararlo, por explicarlo, por detallarlo, por extraer todo lo precioso que está ahí sin que podamos terminar de hacerlo, porque es glorioso y es interminable. Pero sí tengo una carga, tengo una responsabilidad, porque mucho tiempo he predicado la palabra de Dios y creo que descuidamos. Aprendimos muchas cosas, otras doctrinas que son necesarias, pero la vida no puede ser transformada, cambiada, apasionada por el Señor si dejamos de lado y olvidamos el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que sigamos adelante meditando en ello y que lo recibamos, que lo sigamos recibiendo, hermano, en lo subsecuente. Yo espero que esta palabra, yo siempre había hablado del evangelio a partir de que Jesús nació y para adelante, pero había olvidado que hubo una buena voluntad de Dios para desprenderse de su Hijo y mostrar una piedad, como dice en el misterio de la piedad, en 1 Timoteo 3:16. Ese es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, como niño vino, según nos dice Lucas capítulo 2. Me da mucho gozo, hermano, compartir contigo esta palabra. Estaré preparando, estaré escudriñando, estaré orando para poder compartir lo que viene adelante. Te pido que lo sigas. Va a ser una serie, va a ser un paso a paso. Y yo te invito a que lo sigas. De verdad, créeme, no es que yo lo exponga. La palabra de Dios tiene vida y el evangelio es de poder. Dice la palabra de Dios que el evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es salvación, es poder, es salvación, tantas cosas que estaremos redescubriendo, hermano. Estoy emocionado y yo quiero compartirte esto y que también te emociones y tengas una expectativa, hermano. Quiero dirigirme muy especialmente a jóvenes. Yo sé que la juventud es difícil, yo sé que a veces es una lucha por vivir como la palabra de Dios dice, pero yo quiero asegurarte que si recibes la revelación como es de vida del glorioso evangelio, lo que vamos a estar viendo, vas a dejar de estar luchando por vivir la vida cristiana y vas a lograrlo. Vas a lograrlo porque el evangelio es poder para transformar. Solamente que a veces otra vez me hago responsable porque no lo hemos explicado como es debido. Y mucho tiempo yo sé que hay vidas que llegaron a la iglesia, hicieron una oración con sus labios de aceptar a Cristo. Les dijimos, despreocúpate, ya tienes la vida eterna. Y no hubo un discipulado, no hubo una explicación de todo lo que el evangelio representa. Y lo sentamos en una banca, en una silla en la iglesia. Y después quizá empezó a tratar de servir. Y a lo mejor quizá nunca ha tenido un verdadero encuentro
con el mensaje de salvación, con el evangelio eterno, de que es de poder, hermano. Me dijo de verdad muy especial, si tú estás luchando por vida cristiana, no pierdas el paso a paso que vamos a llevar esas enseñanzas, va a ser muy bueno, y si el Señor tiene misericordia, esto asegurará tu vida, un lugar en el cielo, eso asegurará la vida eterna y una transformación y un amor a Dios en esta tierra y un servicio a Él en esta tierra, hermano. Yo aquí termino con este mensaje y agradezco tanto a Dios por la buena voluntad que tuvo para enviar a su Hijo a nacer en un pesebre, a nacer en escasez, a nacer para padecer por nosotros y mostrar su piedad, como dice, indiscutiblemente grande es ese misterio. Es un misterio que Él haya enviado a su Hijo a morir por nosotros. Dios fue manifestado en carne hasta que fue recibido arriba en gloria, como dice la palabra de Dios. Me da mucho gusto comunicar esta palabra contigo, hermano, y estaremos hablando de este tema, del Evangelio glorioso de Jesucristo, en lo subsecuente, hermano. Oramos a Dios y que esta palabra bendiga tu vida y la de tu familia también. Padre, te agradezco en este día por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tuviste la buena voluntad, Señor amado. No tenías que hacerlo, no tenías la responsabilidad ni la obligación de hacerlo, pero por tu grande amor, porque esa es tu esencia, amor, diseñaste, planeaste un plan de salvación para nosotros y fue mostrando tu buena voluntad y la piedad para con la humanidad, haciéndote carne. Como dice tu palabra, Señor, Dios fue manifestado en carne. Aquel verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y todo eso fue por la buena voluntad tuya, Padre Santo. Y gracias porque fue un plan perfecto que tú, enviando a tu Hijo en forma de carne, de pecado, acabaste con el pecado, Señor amado. Gracias porque fue por tu buena voluntad que nosotros, tu iglesia, podamos entender, Señor, esta palabra y podamos tener gratitud, Señor, porque tú nos amas, Señor amado, y no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que podamos llegar al conocimiento de la verdad, que podamos llegar toda tu iglesia, asegurarnos de que todo tu pueblo que se congrega ahí en la iglesia Centro Cristiano Betel y los que puedan escuchar este mensaje, podamos asegurarnos, Dios, de tener vida eterna, de tener, Señor amado, el conocimiento, la revelación del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de comunicarlo, Señor, que tu palabra no regrese vacía, Señor amado, sino que haga aquello para lo cual fue enviada, Señor. Síguenos ayudando y síguenos revelando, Padre. Muchas gracias por esta palabra y por este día, Señor amado. Bendigo a mis hermanos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te doy muchas gracias, Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano. Ha sido un placer comunicar esta palabra contigo. Que sea de bendición para ti y para toda tu familia. Un saludo.